Todos levantamos nuestra mano derecha. Pedimos a nuestro Señor que honre a nuestro hermano Regino Gómez y que seas tú, Señor, a través de él, nos traiga tu palabra eterna, para que llegue hasta el profundo de nuestros corazones y ser un buen discípulo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Entonces, ¿dónde dice en la palabra de Dios que Dios es amor? ¿Dónde? Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí va, poco a poco, ahí va. Yo creo que cuando termine La el día, maquinita está aquí. yo creo que cuando termine el día ya nos vamos a ir sabiendo. Amén. Amén. Miren, ¿Verdad? dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Palabra de Dios. Eso significa que nosotros tenemos que conocer nosotros la palabra de Dios, por lo menos. Y si no conocemos toda la Biblia, por lo menos algo, ¿verdad? Y especialmente lo que concierne a nuestra Iglesia Católica, porque es importante eso, porque por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: estén preparados para dar estén preparados para hablar cuando se les pida sobre su fe. ¿Qué significa? Que cuando alguien llega y te dice, pues, ¿por qué crees tú en eso? ¿Por qué estás haciendo mal? Tenemos que estar preparados nosotros para saber decir, bueno, yo creo en la Iglesia Católica por esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Porque no podemos seguir diciendo lo que decíamos antes, que decíamos, yo decía mucho eso, que decíamos, no, pues yo creo en la Iglesia Católica, pues que es la Iglesia Católica la que mis padres me pusieron allí y allí sigo, ¿verdad? Pero eso no basta, porque había muchos que me decían cosas y yo me iba a la casa aferrado a no cambiar de mi Iglesia Católica, pero por dentro decía yo, ¿y qué tal que estén en cierto ellos? ¿Y qué tal que sí me estén condenando yo? ¿Y qué tal que sí estén equivocados yo, ¿verdad? Y me iba a la casa así, no, nunca me cambié, bendito sea Dios, pero sí me iba a la casa pues pensando mucho, ¿verdad? Y yo sé que hasta a muchos de ustedes les pasa eso. Por eso es que cuando alguien te va a enfrentar tu fe y te va a cuestionar la fe, pues nos enojamos, ¿verdad? Y nos enojamos, es una defensa que ponemos, porque si nos ven enojados se van a ir. Y yo lo hacía, ¿verdad? Y si no iban, mire, yo recuerdo en aquellos tiempos que yo ponía la cara enojado y si no se iban, entonces pues no conocía de Dios yo, entonces se la rayaba ahí enfrente. Y así, recuerdo que hacía eso yo y luego se me enojaba, le decía, ¿por qué me dices eso? Y decía yo, pues ¿qué? ¿Te dolió mucho? ¿Qué? No, que sí me dolió, o sea, te estás metiéndote con mi madre. Le decía, pues tú te estás metiendo con mi madre María. O sea, la misma, pero era lo único que yo podía decir, ¿verdad? Pero decía, ya con eso lo voy a poner de coloradito. Y lo ponía coloradito y recuerdo que una vez hasta uno me maldijo y me dijo, tú estás maldecido y te vas a ir al infierno. Y que sabe cuánto me aventó allí. Y le dije, válgame Dios, si no quieras muy santito, pues si me estás maldeciendo, ¿verdad? Pero en fin, tenemos que conocer, tenemos que empezar a conocer, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y yo le voy a decir una cosa: cuando lea la palabra de Dios en su casa, estoy un poquito fuera del tema, pero es necesario que hablemos un poquito de esto.
Cuando lea la palabra de Dios en su casa, lea un pedacito chiquito. Porque a veces cuando lee un pedazo grande ya se le olvidó lo primero. Pero si lee un versículo o 2 versículos, o si va a leer una historia, pues lea la historia y nada más, no le sigue. Conozco gente que me dice, no, en esta semana tengo que leer todo el Evangelio de San Juan. Para la otra semana tengo que leer el de Julano y Lombe. Para la otra me tengo que... Entonces termina la semana y le digo, ¿qué es? Le digo, pues nada, lo leí tan de carrera que pues regresa, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de leer un pedacito pequeño, como ese, precisamente la canción, haga de cuenta. ¿Verdad? ¿Cuál era el versículo que se me olvidó a mí? ¿Cuál? 4:8 de qué o qué? Mire, qué sencillo, ¿verdad? Que se va a la casa y dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice allí que el Señor es amor. Y usted se agarra pensando, Dios es amor, Dios es amor. Y la Biblia, y se agarra meditando, eso es. Y ese versículo ya no se le olvida. Y es lo que tienen que hacer, leer un pedacito y meditarlo durante todo el día. Eso es. Yo lo que hago, y se lo recomiendo, que escribo el pedacito que leo en la mañana a las 6 de la mañana, a las 5, lo escribo y me lo echo en la bolsa. Y de repente cuando ando en el trabajo y que me quiero enojar, saco el pedacito. Y a veces hasta se me olvida, ¿verdad? Se me olvida que lo traigo y me estoy enojando y meto la mano en la bolsa y ahí lo tiento y digo, ay, aquí está la palabra de Dios. Y lo saco, ¿verdad? Y lo leo de nuevo. Y me va guiando, ¿verdad? Y me va recordando. Y ya de repente pues, se acuerda uno de ese versículo y al día siguiente es otro. ¿Amén? Amén. Tenemos que hacerlo. Y ahorita el Señor nos ha regalado un tema maravilloso que por título le he puesto La Puerta del Cielo. ¿Cómo le he puesto? La Puerta del Cielo. ¿Alguien quiere abrir la puerta del cielo? ¿Alguien? Levanta el dedo gordo del pie derecho. Hasta los juanetes van a levantar la mano y decir, no, levántale. Yo le conté como 7 dedos. Mire, la puerta del cielo. Hace ratito la alabanza decía, ¿verdad? Esa que decía, si tuvieras fe, como un granito de mostaza y todo eso. Y decíamos, no depende de Dios. Dios ya tiene, imagínese usted que Dios ya tiene un cuarto lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Un cuarto para cada uno de nosotros. Allá en el cielo está un cuarto para mi hermana ahí. Y tiene una puerta. Y adentro está lleno de bendiciones ya. Porque el Señor desde antes que le pidamos ya sabe lo que necesitamos. Entonces Él ya tiene el regalo ahí. Ya tiene las bendiciones para cada uno de nosotros. Y a nosotros nos dio la llave para que abramos esa puerta. O sea que ya no depende de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dice, Señor, si quieres puedes sanarme? ¿Se acuerdan de aquel hombre? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Verdad? Volteó y hasta frunció las cejas el Señor así. ¿Cómo que si quiero? ¿Cómo que si quiero? Quiero. Queda sano. El Señor siempre quiere. El Señor siempre quiere. Somos nosotros los que queremos que Él trabaje en nosotros. Abrimos la llave de la puerta del cielo. Abrimos la llave del cuarto de las bendiciones. Nosotros tenemos la llave, Él nos la entregó. Y precisamente para que meditemos sobre eso, la vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y esa es la cita bíblica central del tema. Esa cita bíblica se la saben. ¿Cuál es la? Casi de memoria la mayoría de gente. Es Mateo 6:33. Esa cita bíblica dice, y es la llave de las bendiciones. Mire, dice ese versículo, busca primero, ¿qué más? El reino de Dios. ¿Qué más? El reino de Dios te dará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará. Por añadidura. Vamos a desglosarlo un poquito
ese versículo, ¿verdad? Es un versículo, pero es la llave del cielo, es la llave de la puerta del cielo. ¿Por qué? Porque el Señor ahí nos da la clave, porque dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Aquí en este mundo que estamos nosotros, el trabajo, hasta el calor y todo lo que se nos viene encima, ¿verdad?, nos aparta, nos desenfoca del verdadero camino que debemos tomar. Y nos desenfoca y nosotros empezamos a querer hacer el trabajo de Dios. Y por eso es que a veces pues, no recibimos, ¿verdad? Porque nosotros mismos bloqueamos la bendición de Dios. Vamos a tomar partes de esto. Primero es, ¿qué es el reino de Dios? Para buscar algo tenemos que saber qué es. Y ese versículo dice, busca primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios para nosotros? ¿Qué es? La salvación. ¿Qué más? ¿Qué más? La vida eterna. El reino de Dios simple y sencillamente es que el Señor sea rey de nuestras vidas. El reino de Dios es la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que nadie puede tener el reino de Dios si no le entregamos la vida a Cristo. Pero al momento que nosotros le damos nuestra vida a Cristo, decimos, mi vida es tuya, Señor, tómala. Tú lleva control de mi vida, tú lleva el volante, tú guía mis pasos, tú guía mi vida. Te entrego mi vida. Y la soberanía de Dios está sobre nosotros. Soberanía significa que Él hace lo que quiere con nosotros. O sea que nosotros no vamos a ni discutirle, ni a ponerle peros, ni nada, sino que le estamos entregando, ¿verdad? Así cuando compra usted una casa y le entregan las llaves y le dice, aquí está, es tuya. Y usted se mete en la casa y empieza a decir, ese colorcito que está ahí, Rosita, no me gusta, lo voy a pintar de otro color. Y él no me gusta eso, y quítalo, y pon esto, y pon aquello, y pone... Y algunos de nosotros la pintamos hasta colores bien mexicanotes, ¿verdad? Bien neones y todo eso. Hacemos lo que queremos. Nos entregan las llaves y hacemos lo que queremos. Precisamente eso es el reino de Dios. Es entregarle las llaves a Dios de nuestra vida y decirle, aquí está, Señor, es tuya. Haz lo que quieras conmigo. Y el Señor empieza a pulirnos y empieza a guiarnos y empieza a hablarnos a través de su Espíritu y empieza a decirnos, eso que haces está mal, tienes que dejar de hacer eso, tienes que dejar de hacer esto, y empezamos a mejorar nuestra vida y a dar señales de cristianos, y entonces está el reino de Dios en nosotros. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es. Pero para buscarlo hay trampas, ¿verdad? Tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? El mundo, demonio y carne, dice, ¿verdad? Satanás, el mundo y la carne. Son los 3 enemigos que luchan para que precisamente la soberanía de Dios no esté sobre nosotros. Para que el Señor no reine en nuestras vidas. Y es bien fácil. Es bien fácil. Satanás es el primero. Él trabaja, él es bien astuto. Y él usa a los otros 2 para su beneficio. O sea que él une a los otros 2 con él. Y dice, el mundo, la carne, yo los aprovecho y a estos me los voy a echar al plato, dice. ¿Verdad? Y él empieza a tramar. Y Satanás, ¿cómo trabaja? Empieza a trabajar en nuestra mente. Y nos saca de la gracia de Dios bien facilito. Y saca al Señor de donde lo tenemos, de su trono en nuestra vida, lo saca para un lado y se pone él. Y nosotros a veces ni nos damos cuenta. Cuando usted se enoja con alguien, ahí Satanás ya quitó a Dios y se puso él allí. Que mis charrones truenan, le dice. Y yo le aseguro que hasta le hace así, ¿verdad? Cuando envidiamos, cuando chismeamos, cuando hacemos todas esas cosas que nosotros sabemos que no son agradables a Dios, estamos quitándole el trono de nuestra vida a Dios, y el reino de Dios se nos está yendo por un lado. Cuando no somos caritativos, cuando miramos un pordiosero y nomás le pasamos por algo, mire, a mí me ha pasado, a veces que llegas, está un pordiosero por ahí, lo miras todo tirado,
Y lo mira uno y nomás lo único que, ay, pobrecito, ay, Señor, mándale a alguien que le ayude. Dice el Señor, pues ya te mandé a ti, ¿para qué no te paraste? ¿Ve? Mire, a mí me pasó en una ocasión y me lo puse aquí para que no se me olvidara. Yo le trabajo por mi cuenta también en lo que me sale, ¿verdad? Ya bendito sea Dios que tengo como 1 año y medio, 2 años luchando así, y a raspones y todo, pero Dios no me ha dejado de darme para la renta. Pero no hace mucho andaba por ahí rascándole, ¿verdad? A veces salgo con mi troca y me pongo en la Home Depot en algún lado con los letreros para que la miren y todo eso. Y me llama una señora y me dice, se me fue la electricidad en mi casa, una mobile home que vive. Dice, y no tengo, toda la casa se me fue y la verdad la comida se me va a echar a perder y no puede venir. Ay, ¿sabe qué me dio? Y dije, pues déjame, voy, ¿verdad? Porque pues se le fue todo. Y me dijo, la comida se me va a echar a perder. Llego a la casa y la señora no me quería pasar para adentro. Mira que aquí afuera, no señora, pues tengo que revisar adentro también. No, pero es que está todo mal. Pues así no la puedo arreglar, no puedo hacer nada. Ya abrió la puerta, la alfombra lo más sucio que yo podía mirar. Huecos en el piso, hasta la tierra en todos lados. Tenía yo que andar así. Y donde pisaba era una suciedad tremenda. Al puro entrar, inclusive al puro, mire cómo trabaja el Satanás en la mente de uno. Al puro entrar yo empecé hasta con la rascazón y yo. De verdad se lo digo. Me rascaba y se no tendrá chinches esta vieja. ¿Verdad? De verdad. Y voy a la cocina, ni siquiera, mire, tenía gabinete de cocina, pero ni siquiera las tapas tenía. Las paredes quebradas, techo quebrado, el piso, no se diga, tenía tablas ahí arriba para poder caminar. Una cosa exagerada. La electricidad, le miraba yo cables colgados, así todos pegados por uno y por otro, y decía, pues ¿de dónde empiezo? Y luego no quería ni tentarlos de ver tanta suciedad. Y por fin, pues ahí como pude, ¿verdad? Dije, le voy a hacer jalar, pues, de perdido su cuarto, el baño y el refrigerador. Y se lo hice. Al momento cuando yo estaba trabajando, dije, no, pues esta señora no tiene ni para pagarme. Y empecé yo ya desagusto. No, pues aquí no va a sacar ni para los chicles, dije, ¿verdad? El trabajo era grande, pero no, pues yo sabía que, pues, ¿de dónde? Veía ya la señora, pues, con todo ese tiradero y todo, y pues, no tiene ni para sangrarla, ¿verdad? Y empecé yo a trabajar en mi mente, no, pues, ¿cómo? Y en ese proceso que yo estaba trabajando, me dice la señora, me dice, tú eres un hombre de Dios, ¿verdad? Uy, casi hasta ocultaba la crucecita yo en ese ratito. Dice. Estaba yo por otro lado y ella diciendo un beso. Mire, Satanás bien metido ahí conmigo. Y ella diciéndome todavía eso. Sí, doña, somos de Dios, bendito sea Dios. Me dice, sí, yo también. Digo, no se nota, ¿verdad? En mi mente no se nota, pues un hombre de Dios, una mujer de Dios, pues tiene que ser ordenada, caramba, tiene que estar Dios presente en su vida. Podemos ser pobres. Yo recuerdo un maestro que me decía allá en el rancho, decía, podemos ser bien pobres y trae el pantalón parchado con parches cuantos quieras, pero limpio. Eso es ser cristiano, eso es ser de Dios, ¿verdad? Un orden. Y yo veía eso y decía, ay Dios mío, pues, escóndete, crucecita, ¿verdad? Ya cuando acabo le digo, no, pues doña, pues, ¿cuánto te debo? No, pues, ay, denme unos $40 nomás, para. Ok, saco una bolsita a la señora. Y cuando la saca la bolsita la miro y le digo a ella y a su una pariente que tenía y se me olvidó que era, le digo, ¿sabe qué? Junte un dinero, un dinerito, y a que no me llame a mí otra persona que le arreglen esto, usted se puede quemar, esto está mal, que le arreglen esa electricidad y nomás junte, pues, ¿verdad? Unos 700, 1000 o lo que le van a cobrar, pero júntelo. Ahí estaba yo dándole consejos. Y saca la bolsita y saca el dinero y lo cuenta y nomás $36. No, pues mira, si quieres vamos ahí a la esquina y sacamos, pues vivo del security, ¿verdad? Del ese. Pero vamos a sacar, no, doña, con eso basta. Ah, con eso está bien. Ya me fui yo. En el camino
verdad de Dios que me subo a la troca, me subo al freeway y le digo al Señor, Señor, ¿por qué me mandas a esas personas así? ¿Por qué no saco ni para el chivo? Le decía yo a Dios. ¿Para qué mire, yo iba diciendo cómo Satanás, ¿verdad? Lo agarra uno y uno se cree que uno está bien. Yo creía que estaba bien. Y dije, pues, y no estoy mal al reclamarle a Dios, pues si manda menos con billetitos, pues, ¿a qué me mandas así? Le dije. Pero se me ocurrió llamarle a mi esposa, y le llamo a mi esposa y le digo, pues ya le reclamé a Dios, también le conté a mi esposa todo. Y le dije, ya le reclamé a Dios, y ya le dije que, pues, ¿por qué me manda personas así? Pues, así no saco ni para el chivo. Y me dijo, mi esposa me dijo, ¿y qué te contestó Dios? No, pues yo, así se me hacía la boda. No, pues yo sé que, no digas que yo sé. ¿Qué te contestó Dios? No, yo sé, no. No quería hacer Espérame, que yo sé ni que nada. ¿Qué te dijo Dios? Y como yo, pues, la lengua se me trababa, ¿verdad? El diablo me decía, no la escuches, no le hagas caso. Se me trababa la lengua, entonces, pues, yo me hacía como que, no, yo sé, pero no, ¿qué sabes? ¿Qué te digo? Y me dijo, lo primero que me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo estaría Dios ahorita si tú le regresaras ese dinero a la señora? Oh, se me apretó la bolsa. ¿Cómo estaría Dios? Me dijo mi esposa, ¿cómo estaría Dios si le regresas ese dinero a la señora? ¿Y cómo estaría Dios ahorita si tú vas y le regresas el dinero y le dices a la señora, señora, nomás junte unos $100, 150 para comprar el material y yo se la arreglo gratis? Ay, me quemaba por dentro en ese rato, no sé. Yo tenía el chamuco bien metido. Yo decía, ¿cómo me estás diciendo eso, verdad? Si de aquí estoy tratando de sacar pachedo. Pensaba yo, no se lo decía. Pero ella me decía, ¿cómo? La clave de ella, que hacía efecto en mí, para no decírselo, era que me decía, ¿cómo estaría Dios si tú harías eso? Entonces yo por mi mente sí volaba y decía, no, pues Dios estaría, ese es mi hijo, él estaría contentísimo, decía yo, o sea, pues el Espíritu de Dios me estaba diciendo adentro, ya saben lo que está aquí. Ahorita Dios está así, empezó mi mente a trabajar, no, pues Dios ahorita está diciendo, ay muchacho, que no entiendes, ¿verdad? Y empecé a llorar, y le di la vuelta a la droga. Y con toda mi pena y con todo el chante y con todo, le di la vuelta y le di sus $36 al Señor y le dije, señora, junte nomás unos $100, le compro el material y yo le pongo la electricidad gratis. Y todavía me dice la señora, no, te tengo que pagar algo. No se preocupe de mí. Y no me diga ya más, le dije, porque yo estaba haciéndolo contra mi voluntad. No me diga más, le dije. No le saque polvo ahí, no le saque chispa. Solamente junte poquito, me llama, yo vengo, le agarro los $100, lo que sea, voy y compro el cable que alcance, lo que alcance, y yo le hago un milagro ahí, a ver cómo le hago. Gracias, me di la vuelta y me fui. Créanme que cuando iba para la casa, yo me sentía hasta que iba en las nubes. Sentía yo que Dios estaba contentísimo conmigo. Y mi esposa me dijo, ¿cuándo Dios te ha dejado a ti? ¿Cuándo? Le dije, ya no me digas, ¿verdad? Es bien duro. Mire cómo Satanás trabaja en la mente de uno. Y le digo esto porque yo creía que yo estaba bien. Dije, pues le trabajé, le dejé unas luces ahí prendidas, le cobré nomás $36. Otra persona, pues le cobramos 200, lo que sea, ¿va? Le hice buen trabajo, tranquilo, así. Pero sí es cierto, Dios no quiere migajas. Dios quiere caridad y Dios quiere que se doble uno y que diga, ni modo, aunque no sé que nada, que esto y esto, ahí está. Porque esa es la confianza de Dios que dice, yo no te voy a dejar solo. Yo te voy a bendecir. La palabra de Dios que leímos ahorita, que dice, y lo demás vendrá por añadidura. Tú no te preocupes por ese pan, por ese nada. Yo sabré cómo le hago, dice Dios. Yo te lo mando. Pero tú encárgate de buscar el reino de Dios. Encárgate de que yo reine en tu vida
y a través de eso vayas haciendo caridad y haciendo mi voluntad. Me fui bien contento a la casa. La señora quedó contenta por lo que le dije. Imagino que ahorita le está rascando por ahí para sacar los pelos, para llamarme y decirme, ya conté algo, ¿verdad? Y todavía mi esposa me decía, pues si quieres, vamos y compramos material en Alap, ese que está de OfferUp y eso, y le arreglamos su piso gratis. No le muevas tanto, le decía yo. No le muevas un poquito, no, si mira, ¿qué nos cuesta? En una semana le queda piso nuevo y material. Y me dijo mi esposa, tú has agarrado el material, las hojas del plywood enteras por $5, agárrale con unos $50 le compras para toda la traila. Dice, ¿cuánto te cuesta? Y yo le decía, ya, párale ya, ¿verdad? Pero en eso estamos todavía, que mi esposa y a lo mejor nos aventamos y se la arreglamos gratis, porque es la necesidad que tiene esa señora. Pero gracias al consejo de mi esposa, pues el diablo pude arrancarlo de mi cabeza, porque lo tenía bien metido yo allí. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes en la fe, palabra de Dios. Ya la vamos a seguir. Y es lo que dice Pedro, por eso dice Pedro, manténganse listos, prudentes, firmes y listos para que el diablo no los ataque o no los pueda vencer como en ese momento a mí me venció. Y el diablo se mete en cada uno de nosotros aquí en la mente. Él no sabe lo que pensamos, pero Él nos susurra. Y Él nos dice, no te creas, nomás te quieren hacer daño, nomás te quieren dañar, nomás esto, y lo creemos. Entonces dice, pero estén abusados. El otro enemigo es el mundo, y el mundo nos enreda en el materialismo. Los celulares se empezaron en el Facebook, las jovencitas. Y yo recuerdo cuando agarré mi Facebook, decía mi papá, ay, papá, pues esto es para las muchachitas, esto es para los jovencitos, tú ya estás ruco, ¿para qué lo tienes? Pero veíamos que se divertían mucho, pues ahí estamos los papás metiéndonos en el Facebook también. Y al último se los quitamos a ellos, ¿verdad? Y al último estamos los papás en el Facebook hasta día y noche, que no lo podemos dejar. Y en lugar de orar, en lugar de rezar, en lugar de encomendarnos a Dios, oh no, primero tengo que ver a ver quién puso algo en el Facebook. Y luego después de eso tengo que poner yo algo. Y al último se nos fue el tiempo y no rezamos ni le pedimos a Dios. Y el mundo nos está quitando la soberanía de Dios por un lado. Con el materialismo, con el dinero, con el celular, con todo lo que podemos. Todo lo que nos quita la soberanía de Dios, todo lo que está en prioridad de nuestra vida, es lo que destrona a Dios, es lo que le quita el asiento a Dios de nuestra vida. Y dice precisamente en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. Palabra de Dios. O sea que nada de lo que ofrece el mundo viene del Padre. Es hecho por el hombre y es hecho para el celular, las laptops y todo eso es hecho por el hombre y es hecho para bien, pero desgraciadamente lo usamos para mal. Y se pierde. Estamos en el celular, en la familia, en la mesa y ni siquiera dialogamos con nuestros hijos, ni con el viejo, ni con la vieja, ni con nadie. Y se nos pasa el tiempo y se nos está yendo la vida. Se nos está yendo el matrimonio, se nos están yendo los hijos. Y el diablo está bien contento y feliz y la soberanía de Dios está por un lado. El otro enemigo es la carne, ¿verdad? Y ese pues todos sabemos, ¿ya? Todos sabemos que el sexo desenfrenado y todas las cosas que vienen siendo de la carne, ¿verdad? Que nos atacan y caemos bien redonditos, ¿verdad?
nosotros los hombres, cuando miramos una mujer por ahí, caemos como el Pepe Le Pew. ¿Sabe cuál era el Pepe Le Pew? El zorrillo aquel que salía en las caricaturas, que volaba así, ¿verdad? Cuando pasaba la gatita, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así nos hacemos nosotros, empezamos a volar así, ¿verdad? Porque la carne nos gana, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Palabra de Dios. Los que somos de Cristo ya no nos dejamos guiar por la carne. ¿Qué es la justicia? La justicia, dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios. Ya sabemos qué es el reino de Dios, y su justicia. Dice, ¿qué es la justicia? Es ser justo. Es que usted sea justo, que cuando hace un trato no dañes a la otra persona ni te dañes a ti, ¿verdad? Lo que es justo es justo en todo. Esa es la medida. Cuando tú vas a hacer algo, cuando le vas a entregar algo en el trabajo, en eso que yo a veces nosotros en el trabajo, por ejemplo, que decimos, o sea, está más pesado, me voy a hacer sordo aquí para que manden al otro, y todas esas cosas. Eso no es ser justo, eso no es justicia. Entonces tenemos que ser justos. Dice, busca el reino de Dios y su justicia. Hay que ser justos en esos aspectos. Y dice, la última parte dice, y lo demás se te dará por añadidura. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, ahora, ¿cómo podemos hacerle para vencer todos esos, la carne, a Satanás y todo eso? ¿Cómo le podemos hacer? Con oración, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Con oración, con rosarios, con misa, ¿verdad? Con la comunión. Pero hay algo bien importante. Todas esas que estamos mencionando nos acercan a Dios, nos dan comunicación con Dios, nos hacen común en Dios, relacionados con Dios, que Dios nos conoce y lo conocemos y sentimos y hablamos con Él y todo eso. La comunión nos da fuerza y todo eso, pero hay algo importante. Si nosotros mismos no ponemos nuestra fuerza de voluntad, de nada de eso sirve. Si nosotros mismos no confiamos en Dios, como yo en ese caso que les conté ahorita, si yo no confío en Dios, todas las oraciones que yo hacía anteriormente, antes de eso que les conté, oraciones, ayunos y esto, de nada sirvieron, porque allí perdí todo en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo no confío en Dios, si yo no pongo mi fuerza de voluntad, y si no, yo no digo, no, voy a hacer lo que a Dios le agrada y voy a confiar en que Dios me va a dar lo que yo necesito. Y si yo hago eso, entonces la otra parte de ese versículo se hace realidad en mi vida, que es, y lo demás vendrá por añadidura. En una ocasión un predicador dijo que iba a predicar una iglesia y tenía que agarrar un camión y no tenía para el camión. Y dijo, pues, Señor, se puso a orar, Señor, dame para el camión. ¿Quieres que vaya a predicar? Pues dame para el camión para ir, ¿verdad? Y oró y confió en Dios y dijo, Dios me va a dar para el camión. Y se levantó al día siguiente y buscó en su casa, debajo de la almohada y todo, pero no halló ni un 5. Dijo, le dije que era para el camión. Me voy a ir a la parada del camión y allí de seguro me dejó un billetito el Señor. Y se fue, y donde está el letrero del camión que se para, empezó él a mirar todo allá alrededor, a buscar el billetito, las monedas. Dijo, el Señor nunca falla, Él me va a dejar el billete o las monedas para el camión. Y le dio las vueltas y vueltas y vueltas y nomás no halló nada. Dijo, no se equivocaría Dios o su mensajero, y me los dejó en la otra terminal más adelante. Y dijo, pues voy a ir a esa terminal. Y cuando va a esa terminal, llega a la siguiente terminal y se agacha y empieza a mirar todo alrededor, buscando el billete para el camión, buscando las monedas para el camión, y no las hallaba. Y dijo, Dios nunca se equivoca, ¿dónde me las dejaría? ¿Dónde me dejaría para el camión? Y cuando él estaba pensando eso, de la casa del frente, un señor con una tronquita Datsun, de esas viejitas, de esas estándares, y no prendía.
y le daba. Chihuahua, dijo, deja, voy con este señor a ayudarle allí. Y ya dice, ¿qué pasa? No prende, mira, ya. Pero ese estándar la podemos puchar y prende. Pues de veras, dijo, ¿me ayudan? Pues claro, yo te ayudo a puchar. La pucha y prende la troquita y al prender arranca el Señor. Y se acuerda que no le dice ni gracias ni nada. Lo dejó ahí parado. Y se regresa. Y dice, ¿sabe qué? Gracias por haberme ayudado a pucharle. ¿Sabe qué? Pues tengo que ir al trabajo ahorita rápido. Gracias, de veras. ¿Para dónde va usted o qué? No, pues voy a tal iglesia. Pues yo voy a trabajar ahí a un lado. Vente, tú vete, yo te llevo. El Señor le cumplió. El Señor le escuchó su oración. El Señor le dio para el camión. El Señor le mandó un carro. Ahí iba en una limusina solo a ayudar. Digo, en lugar de que te vayas entre el camión, te voy a llevar una troquita ahí para que te vayas bien tranquilo. Y te lleves a la puerta. El Señor cumple. Pero nosotros tenemos que confiar en Él. Tenemos que poner la soberanía de Dios en nuestra vida. Tenemos que hacer que reine en nuestra vida. Y a través del Espíritu de Dios ir venciendo, ir siendo mejor personas, ir cambiando. Que nuestros hijos ya no miren que somos los mismos personas que explotamos a la primera, que decimos malas palabras, que gritamos a la primerita, sino que ya somos diferentes. Y hasta tu hijo te va a decir, chihuahua, ¿qué trae mi mamá? Mi mamá no era así, ¿verdad? No, pues es que traigo el Señor reina en mi vida. Le he entregado mi vida a Dios y Dios está reinando en mi corazón. Dios cumple y escucha la oración de todo aquel que le entrega su vida y de todo aquel que hace su voluntad de Dios. Para cerrar, Ezequías, en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Ezequías, él obtuvo una enfermedad y se enfermó. Y la enfermedad era de muerte. Y ese hombre ya se iba a morir. Inclusive Dios mandó a Isaías para que le dijera a este hombre, ¿sabes qué? Pues ya arregla tu testamento y todo, porque ya te vas a morir. Dios le mandó decir, arregla tu vida, arregla tu familia, arregla todo, porque ya te vas a venir conmigo. Y al momento que Isaías le dice a Ezequías eso, dice la palabra de Dios que Ezequías se voltea hacia la pared y que empieza a hacer una oración y empieza a decir, Señor, tú sabes que yo he caminado bajo tus preceptos. Tú sabes que tú has reinado en mi vida y he hecho lo que a ti te agrada. He hecho lo que a ti te agrada. Acuérdate de eso. Acuérdate de que camino en tu gracia, de que intento y hago lo más posible por agradarte en todo mi día. Y el Señor le manda a Isaías de nuevo y le dice, el Señor me mandó a decirte que te ha escuchado tu oración y te da 15 años más de vida. Se iba a morir en ese día. Y le dice, te va a dar 15 años más de vida. Y él se puso contento y feliz porque tenía más vida. Iba a ver a sus nietos y tataranietos, ¿verdad? Dios escucha la oración de aquel que le entrega su vida, de aquel que se atreve a decirle, Señor, voy a vivir mi vida de acuerdo a tu santa voluntad. Cierra tus ojos. Y te voy a pedir que mientras los cierras, estés poniendo en una balanza tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás en relación con Dios? Cuando vienes a misa, cuando vienes al grupo de oración, ¿estás intentando ser mejor persona o sigues siendo la misma de antes? ¿Sigues explotando con tus hijos? ¿Sigues explotando con tu esposo, tu esposa? ¿Dices malas palabras? ¿Chismeas? ¿Doble sentido? ¿Cómo está tu vida? Que ahorita mientras está la alabanza le vamos a decir al Señor que queremos cambiar, que queremos hacerlo el Rey de nuestra vida, que queremos entregarle nuestra vida completa, no a medias, que queremos que Él guíe nuestros pasos, que sea un pordiosero y Él me mueve allí a darle la chamarra que traiga, que me mueva para darle esa chamarra. Ser caritativos,
lo que Dios te diga. Ser personas de consejos y no de gritos para los hijos. Ser persona que si la mujer o el hombre llega enojado, ser persona de poder recapacitar y antes de hablar dejar enfriar las cosas un poco. Mientras a la alabanza te voy a pedir que comencemos a decir a Dios: Padre, durante mi día peco, durante mi día yo me desvío, durante mi día te quito de tu trono, Señor, y pongo otras cosas como prioridad de mi vida. El celular me está quitando, el celular te está quitando de tu trono, el dinero te está quitando de tu trono, las malas palabras, los malos pensamientos, el orgullo,